Una de las preocupaciones frecuentes de los pacientes es sobre las vitaminas. Si tendré que tomar vitaminas toda mi vida después de una operación de obesidad y tendré que estar muy pendiente de las vitaminas. Bueno, pues miren, todo depende, lo más importante, del paciente, de que sea una persona que se cuide, que esté pendiente de comer todo tipo de alimentos, una dieta muy variada. Todos los días se debe de comer carne o pescado, frutas, verduras, ensaladas, leche y derivados. Y varias veces a la semana, legumbres, huevos. Con una dieta muy variada, la posibilidad de déficits vitamínicos es pequeña. De tal manera que se dan vitaminas durante el periodo inicial de la pérdida de peso, cuando los pacientes pierden peso rápidamente. Muchas veces también los pacientes con obesidad vienen a la consulta con déficits vitamínicos previos, no solamente tienen peso de más, sino que tienen déficits vitamínicos. El más frecuente es la vitamina D y lo tenemos que compensar y poner en el punto que le corresponde. Y a partir de que está todo bien, si el paciente come bien, lo más normal es que no necesite vitaminas. Sí que es cierto que hay algunas técnicas quirúrgicas, como el bypass, el Hydrorux o el bypass Sadis, donde lo conveniente y de forma preventiva es que el paciente tome un mínimo de vitaminas, que viene a ser 2 tabletas, una de un polivitamínico y otra de vitamina D y calcio. Y normalmente con esto es suficiente. Algunos pacientes con el bypass gástrico y el Hydrorux necesitan vitamina B12, que como se absorbe mal debido a la operación, pues la damos de forma parenteral, mediante una inyección intramuscular que lo habitual, en caso de necesitarlo, es que sea entre 1 y 3 inyecciones intramusculares al año, o sea, prácticamente nada. Y curiosamente hay pacientes que comen tan bien y se cuidan lo suficiente como para no necesitar vitamina B12 después de pues estar con la operación ya 4 o 5 años, hacemos un control analítico y vemos que no necesita vitamina B12. Pero en fin, de forma preventiva recomendamos que se tome esas vitaminas. En conclusión, y lo más importante de esta recomendación o consejo, las vitaminas no son fármacos. Las vitaminas no son un inconveniente. En realidad es parte de todo el proceso. El paciente se tiene que cuidar y tiene que estar pendiente de comer bien. Y si es necesario tomar vitaminas, pues las tendrá que tomar. Lo que sí que es malo, entre comillas, es tener que tomar tratamiento, pastillas para la hipertensión o para la diabetes o para el colesterol, que no solamente tiene un efecto beneficioso, sino a veces también algún efecto colateral. Las vitaminas no tienen efectos colaterales y son cómodas de tomar y nunca debe de ser un inconveniente a la hora del planteamiento de una operación de obesidad. Un saludo.